El día de hoy vamos a hablar de finanzas emocionales. Hay una frase muy especial para iniciar este recorrido y es una frase muy importante de Warren Buffett que dice: si usted no puede controlar sus emociones, usted no podrá controlar su dinero. Este inicio es para ayudarnos a recordar qué tanto estamos conectados con nuestra fuente interior, qué tanto estamos conectados con nuestro propio merecimiento, qué tanto estamos conectados con nuestra abundancia. Y cuando hablamos de abundancia, y estamos hablando también de dinero, de abundancia de tiempo, de abundancia de amigos, de abundancia de amor, de abundancia de ideas, de abundancia de proyectos y abundancia económica también, obviamente, estamos hablando de una energía, porque el dinero es energía. Y como una herramienta energética nos ayuda en este plano material a desarrollar y a experimentar pues las experiencias que necesitamos vivir dentro de este plano material. Como te sientas emocionalmente será tu estado monetario. El dinero está fuertemente conectado con nuestras emociones y como tú te definas, hace que definas tu entorno y hace que definas tu dinero. Si yo quiero iniciar este camino de preguntarme por qué no conecto con la abundancia, por qué no me llega el dinero o por qué siento que me llega y se escurre entre mis manos como agua, necesito comenzar a observar cuál es esa relación que tengo con lo valioso, qué es esa relación que tengo eh, con lo que me proporciona la felicidad, el bienestar, la calidad de vida y sobre todo cómo me siento conmigo mismo. Porque cualquier tipo de experiencia con la que yo esté conectando afuera es un reflejo y una sincronicidad también de lo que está sucediendo dentro de mí. Así que el dinero es mucho más de lo que imaginamos, porque está relacionado con nuestras emociones. La forma como yo me sienta conmigo mismo, la forma como yo me sienta con mi entorno, la forma como yo me sienta con mi familia, con mi trabajo, con la vida, nos va indicando también nuestro nivel de abundancia y nuestro nivel de merecimiento. Y la forma como usamos la energía del dinero, pues habla también de esa vida interior. La abundancia es más que una conexión con las oportunidades de la vida. La abundancia es una sensación. Y cuando hablamos de una sensación, es como cuando tú estás en el mar. Estás en el mar, estás frente a toda esa inmensidad, a esta plenitud, ese tipo de momentos que te conectan con esos sentimientos de merecimiento, de poderte decir a ti mismo: esta es la vida que yo me merezco. Cada vez que nos conectamos con ese recibir, estamos abriendo también la puerta a la abundancia, porque nos sentimos merecedores y no porque hayamos hecho algo en especial o algo específico para tener que merecerlo. Solo por el hecho de ser también parte de esta chispa divina, somos merecedores de la experiencia y de todas las experiencias que nos permitamos vivir en este plano material. La forma como tú tratas el dinero es 100% proporcional a cómo te tratas a ti mismo. Así que en este recorrido vamos a iniciar con algunas reflexiones que vas a encontrar durante esta clase para que empieces a pausar por un momento la clase y responderte a ti mismo qué significa. ¿Qué está diciendo para mí esta pregunta? ¿Cómo puedo interiorizarla en mi proceso personal? Cuando decimos la energía habla de nuestra vida interior, está haciendo un reflejo de cómo nos tratamos, de cuál es esa clase de merecimiento y de nivel de merecimiento con el que nos estamos conectando en este momento de nuestras vidas. En este recorrido vamos a observar cómo las creencias principalmente comienzan a distorsionar ese lente de abundancia, cómo comienzan a distorsionar esa percepción y ese ángulo para poder lograr ver lo que para algunos es un derecho divino y es sentirse y vivir en plena abundancia. Entonces, si queremos comprender la abundancia de nuestra propia vida, ¿sí?
Esto dará como resultado ordenarla en un área tal como la economía. Claro que sí, todo hace parte. Hace parte también poner en orden no solamente nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras emociones, sino también una cantidad de hábitos que a nivel financiero y a nivel económico nos va a ayudar también a darle una integración mucho mejor a este proceso. Necesitamos comenzar a excavar la forma como nos sentimos con el dinero. ¿Qué clase de emociones surgen en nuestro cuerpo? Esa es la clave para identificar la clase de vibración que estamos emitiendo. Entender las emociones son ese componente que crea todo un campo vibratorio a mi alrededor, ¿sí? ¿Por qué debemos examinar nuestras creencias limitantes? ¿Por qué este debería ser el primer paso para comenzar a abrirnos a la abundancia? Bueno, porque si tus antepasados han vivido épocas de escasez y trabajo duro, era difícil para ellos cubrir las necesidades básicas, entonces tú has llegado también a asimilar como verdaderas esas verdades y eso ha hecho parte, yo lo he adoptado a mi propia realidad. Indiscutiblemente nos va a llevar a revisar nuestro árbol genealógico, nos va a llevar a ponernos en contacto con nuestra familia, con la más cercana, pero también con otros seres que seguramente, otros ancestros que seguramente ni siquiera conocimos, pero que conocemos su vida, sus formas de pensar, lo que lograron a través de esas historias contadas de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tatarabuelos y de ahí hacia atrás. Y a nivel generacional, nosotros también vamos recibiendo y heredando muchas creencias también de ese mismo árbol genealógico. Unas creencias que se expresan también en una energía en particular. Y tú has tenido una experiencia de vida fácil, abundante, próspera, pues es muy fácil que tú te puedas alinear con pensamientos de creer que la vida es abundante, que la vida es fácil, el poder desarrollar tu capacidad de lograr todo lo que tú quieras en la vida. Y eso te ayuda a nutrir tu confianza interior y te ayuda también a nutrir esa capacidad de sentir que lo puedes lograr todo. Pero si por el contrario, tú has vivido una experiencia de vida difícil, dura, llena de escasez, pues es muy posible que tú empieces a creer y a pensar que la vida es muy compleja, que la vida es muy difícil, que la vida tiene muy pocas oportunidades que darte, que empieces a desarrollar, que no te sientes en capacidad de poder lograr todo lo que quieres y todos esos pensamientos, todas esas emociones van creando un campo vibratorio a tu alrededor que se va alineando con la realidad que comienzas a construir. Entonces, por eso podemos observar personas que se pueden alinear con experiencias muy positivas, con experiencias muy abundantes, porque así esto también está reflejando su actitud y su pensamiento frente a la vida. Entonces, el trabajar en cambiar mi nivel vibratorio para conectarme con un nivel mayor de abundancia es un trabajo energético. Se trata más de evaluar también nuestras trabas, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros paradigmas, juicios, prejuicios, emociones con respecto a mí mismo en esta experiencia de vida, pero también la forma como yo me siento crea todo un campo emocional y un campo vibratorio que está creando día a día la realidad que yo quiero ver en el mundo. Entonces, en la forma como yo vea mi mundo, es la forma como la realidad me va a mostrar ese reflejo también de mí mismo. Entonces, no hay manera de empezar que pensar en tu historia con el dinero, por ejemplo, ¿sí? Lástima que esta no sea una asignatura formal de la educación en nuestros países. Eh, y con mayor razón es por esto que tu aprendizaje más primitivo del dinero, más básico, ha sido heredado de tu clan familiar. Por eso es muy importante evaluar esas creencias limitantes, evaluar ese árbol genealógico, evaluar mi familia, cómo se ha conectado y cómo se ha relacionado con estos temas de abundancia durante su vida, ¿sí? Para entender el presente es necesario entender el pasado, ¿sí?
Indiscutiblemente necesitamos comenzar a crear esta excavación emocional de ir al pasado, ¿sí? Porque si no entendemos el pasado, yo no voy a poder entender por qué he llegado a este momento de mi vida con estas limitantes, con esta escasez. Y cuando comencemos a evaluar esas creencias limitantes, te vas a dar cuenta de dónde, ¿sí? De dónde parte esa energía. ¿Desde qué lugar mental yo estoy construyendo esta vida de escasez o esta vida de poca abundancia? Porque seguramente si has llegado a resonar con esta información es porque todavía no te sientes en ese nivel necesario para sentirte en capacidad de co-crear todo lo que tú quieres en la vida. Entonces, las emociones que tenemos con respecto al dinero, pues finalmente termina siendo un tema de autoconocimiento que podemos notar cada día con las experiencias que vivimos. ¿Qué tan conectada con mi merecimiento estoy cuando voy a comprar algo, cuando voy a invertir, cuando voy a liberar cierta cantidad de dinero en algo en específico? ¿Sí? Es muy importante comenzar a llevar un registro de cómo te sientes en esas situaciones donde el dinero es protagonista, por ejemplo. ¿Sí? Porque la causa real de tu situación financiera es tu campo energético y tu programación mental acerca de lo que es la abundancia. Entonces, lo que quiero decirte es que con mayor razón y con mayor importancia necesitas convencerte a ti mismo que esas viejas creencias deben ser sustituidas porque tu modelo de realidad ya está completo y así funciona tu mundo actual. Pero este modelo de realidad está basado en unas verdades, en unas creencias, en unas ideas, en unos paradigmas de otras personas que vivieron antes de ti. Obviamente, este esquema educacional de nuestra vida nos lleva a aprender incluso sobre los errores de nuestros mayores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y comenzamos a perpetuar un mismo patrón de pensamiento sin ni siquiera llegar a cuestionarnos si es verdad para nosotros o no. La verdad para cada uno de nosotros es distinta. Y esa verdad se va formando y se va nutriendo, pues dependiendo del ángulo desde el cual cada uno de nosotros pueda observarlo. Así es que cuando tú te das cuenta que para poder crear un nuevo tipo de realidad, necesitas comprometerte a corregir esas limitaciones que están siendo continuamente creadas por esas viejas creencias. En la medida en que yo me sienta satisfecho con mi vida, satisfecho con lo que he logrado, satisfecho con mis sueños, con las metas que voy a iniciar a cumplir, con ese propósito que yo he marcado en mi vida, que lo he reconocido y lo he venido desarrollando, eso también indiscutiblemente va a entrar, va a hacer que mi campo energético se comience a alinear también con esos estados de abundancia. Entonces digo que hacer esos balances de, bueno, esta es la persona que yo soy ahora. ¿Me siento satisfecha en este momento con mi vida, con lo que estoy haciendo, o siento que debo hacer algunos ajustes? ¿Por qué es importante? Porque cuando realizamos este tipo de procesos, esto es un llamado a cambiar de piel, y cambiar de piel implica cambiar nuestras creencias, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar la forma como hemos observado nuestro mundo. Es una manera de decir, ya he conocido mi vida desde este ámbito, ok, yo quiero abrirme a nuevas experiencias, a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de experimentar mi vida, de hacer cosas que me he tenido el valor o la oportunidad o lo que sea del por qué no lo he hecho, pero quiero hacerlo ahora. Y para eso yo necesito abrir espacio, para eso yo necesito quitar la vieja piel de quien creo que soy para convertirme nuevamente en un ser transformado y poderme conectar con lo extraordinario que aún falta por experimentar en esta vida, incluido yo mismo. Para sustituir y reemplazar esas creencias, necesitamos primero identificar, ¿sí? Identificar esas creencias limitantes. ¿Por qué debemos examinarlas? Pues ya lo observamos, porque empezamos a adquirir de nuestros ancestros, de nuestra vida familiar, de la vida que conocemos en esa perspectiva y en ese sentido, una cantidad de verdades que necesitan ser cuestionadas. Entonces, esas viejas creencias deben ser sustituidas. A lo largo de la vida, posiblemente tú te rodeaste de personas y de situaciones que consciente o inconscientemente marcaron tu relación con el dinero, ¿sí? Y precisamente eso es necesario identificar para determinar
cómo siguen influyendo en tus decisiones hoy en día. Por ejemplo, creencias como nunca hay dinero, creencias como nunca alcanza el dinero, o hay que trabajar muy duro para lograr tener dinero. Es decir, cada vez que estamos sintonizándonos con una creencia, eso va creando una emoción, un efecto vibratorio en nuestro cuerpo. Entonces es muy importante comenzar a identificar cómo nos sentimos con ese tipo de creencias. Cada vez que yo menciono, nunca hay dinero, nunca alcanza, hay que trabajar muy duro para lograr tener dinero, eso va creando ciertas ondas de emoción en mi cuerpo que me hacen sentir que hay que luchar, que hay que trabajar demasiado, que, o sea, se siente ese trabajo, ¿sí? Que hay que hacer para poder lograr lo mínimo, ¿sí? O es que uno tiene que trabajar para que le paguen, ¿sí? Entonces ese tipo de creencias lo que llevan es a seguir justificando la forma de lo que yo estoy recibiendo en mi vida, ¿sí? También son creencias que me llevan a seguir adoptando unos hábitos de comportamiento que justifiquen ese tipo de creencias. Entonces, todas esas experiencias de niños, de lo que hemos vivido desde chiquitos y lo que hemos observado también en nuestro entorno, sin que nadie nos diga, sino que son historias que vamos recordando y que vamos multiplicando en nuestra mente de cuando chiquita no pude tener algo o pedía algo y no lo recibía, o me decían que no se podía, o me decían que no tenían dinero, me decían, decir que siempre encontraba como ese limitante para poder recibir lo que yo quisiera. Eso también, digamos, toda esa información va construyendo, ¿sí? Porque vamos generando unas asociaciones en la vida para poder justificar el por qué no recibimos, o el por qué es tan difícil, o el por qué nosotros no somos bendecidos para poder tener o acceder, digamos, a ciertas cosas. Entonces, para yo poder sustituir y reemplazar ciertas creencias, primero yo necesito identificarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son mis experiencias de vida las que forman la idea que yo tengo sobre la vida acerca de eso, como lo acabo de mencionar con mi propio ejercicio, ¿sí? Pero resulta que son las ideas sobre tu vida las que forman tus experiencias de vida. Entonces, ¿qué quiero decir? Que indiscutiblemente antes de que todas esas experiencias se expresen en nuestra vida, ya están incorporadas también en nuestro campo energético. ¿Por qué? Porque han sido heredadas de nuestro propio clan familiar. Pero finalmente lo que yo creo, se crea. En lo que yo creo, eso empieza a manifestar en el mundo. Son realmente mis creencias, mis pensamientos los que van creando el día a día de mi realidad. Y esto es una verdad maravillosa y es uno de los descubrimientos más importantes que necesitas empezar a hacer para disminuir esa sensación de sentirte víctima de las circunstancias, de sentirte que tu vida es el resultado de lo que hacen los demás. Valida con argumentos porque asumiste esa información como verdadera. Crear una nueva creencia describe cómo te ayudará y qué objetivo lograrás. Es decir, primero, lo más importante es comenzar a integrar el en qué creo y que eso cómo me hace sentir. Validar con argumentos, ¿qué significa? Validar con argumentos es el que tú comiences a descifrar el por qué estás defendiendo esa creencia, porque para ti es verdad, si de verdad es tuya o es una creencia heredada de tu clan familiar. Aquí es cuando comenzamos a identificar, la mayoría de mis creencias ni siquiera son mías. Estoy defendiendo, batallando y luchando con creencias que ni siquiera son mías. Son creencias heredadas, que en algún momento de la vida las hice mías. Pero ese es el momento, ¿sí?, de decirte que tú puedes desechar esas creencias, que puedes empezar a encontrar tu propia verdad, ¿sí? Y a soñar con que tu vida sea completamente distinta cuando comiences a sustituir y a reemplazar también esas creencias. El crear una nueva creencia es darse la oportunidad de ver tu vida con una nueva perspectiva, con una nueva actitud, ¿sí? ¿Y qué tal si al yo cambiar mi forma de pensar y cambiar esta idea, el mundo comienza a abrirse para mí? Pero eso es una decisión personal. Entonces,
Cada creencia debe cumplir con lo siguiente, debe convertirse en una posibilidad real para ti. Y aquí puedo darte un ejemplo, como cuando tú estabas pequeño y te decían, vamos a hacer un viaje o vamos a hacer un paseo, ¿sí? Inmediatamente todo tu campo energético se llena de una emoción, ¿sí? Porque ya empezabas a visualizarte el paseo, empezabas a visualizar qué es lo que ibas a hacer, cómo te ibas a divertir, cómo sería, es decir, es una emoción. Esto es realmente lo que quiero que comiencen a sintonizar y es lo que se siente, porque de ahí parte todo. Más importante que el pensamiento es el sentir, porque ese sentir crea la vibración adecuada. Desafortunadamente o afortunadamente, no lo vamos a saber realmente porque todo hace parte también de nuestra propia experiencia de vida, nuestro propio proceso evolutivo. Fuimos creados a través del hacer, fuimos creados a través del producir, fuimos creados para enfocarnos en que era mucho más importante pensar que sentir. Y cuando incursionamos en este mundo espiritual, nos damos cuenta que nos lo enseñaron todo al revés, que es mucho más importante sentir. Cuando le damos importancia al sentir, estamos construyendo nuevas realidades a través de ese efecto vibratorio. Esa nueva creencia que yo quiero sustituir y que yo quiero reemplazar, no cambia mi estado vibratorio, no crea una nueva sensación en mí, no funciona, no funciona. Sentir que hace parte de mí, sentir que es una posibilidad de hacerse realidad, ¿sí? Y esas emociones positivas son los que confirman que ese tipo de creencias, por ejemplo, yo ya las estoy empezando a integrar en mí. ¿Listo? Entonces, no es suficiente decretar. Es maravilloso cómo comenzamos, por ejemplo, a entrar en conexión con la ley de atracción hace algunos años, que nos hablaba de que todo lo que pensáramos y enfocábamos ese pensamiento positivo, pues eso nos iba a ayudar a enfocarnos y a atraer también otras experiencias positivas. Pero la ley de la atracción se quedó corta porque todavía faltaba un segundo paso. No era simplemente el hecho de pensar en algo positivo para que se hiciera realidad, sino que de verdad nosotros teníamos que sentir que esa experiencia en nuestra vida era posible, ¿sí? Por eso es tan importante revisar cuáles son las emociones que me producen esas creencias, porque así mismo es que yo voy a tener la seguridad de que ya he comenzado a sustituir esas viejas creencias por nuevas cuando yo comience a sentir que mi campo vibracional se alinea también con la posibilidad de esa nueva creencia.